Entonces, perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a este evento paralelo en el marco de la tercera COP del Acuerdo de Escazú, al que hemos llamado Personas Defensoras en la Emergencia Climática, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy Luisa Fernanda Gómez, abogada senior del Center for International Environmental Law, y los voy a estar acompañando en este panel extraordinario conformado por mujeres. Como información de contexto, quiero compartirles que actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos está estudiando una solicitud de opinión consultiva presentada por Colombia y por Chile, que busca aclarar el alcance de las obligaciones estatales para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y tiene especialmente dos focos. El primer foco es tener en cuenta las afectaciones diferenciadas por personas en diversas regiones, pero además por grupos poblacionales específicos. Entre estos grupos poblacionales específicos, se ha preguntado a la Corte cuáles son las obligaciones de los estados en relación con las personas defensoras del ambiente en el contexto de la crisis climática. Y este va a ser nuestro fascinante tema de hoy. Les cuento que como parte del proceso, la Corte abrió la posibilidad de que la sociedad civil pudiera presentar aportes escritos, y en el marco de este procedimiento, varias organizaciones y entidades enviaron amicus curiae en este asunto sobre el tema de las personas defensoras en la emergencia climática, sus derechos de acceso, la garantía de un espacio cívico seguro. Y en este panel tenemos tres de estos escritos de amicus. Para quienes nos acompañen y no estén familiarizados con este término, un amicus curiae es un escrito presentado por una persona o una entidad que, sin ser parte de un caso o de un procedimiento judicial, ofrece información o argumentos al tribunal para ayudar en la toma de decisiones. Es decir, los proponentes actúan como amigos del tribunal, proporcionando asesoramiento experto o puntos de vista relevantes. Y esto es precisamente lo que vamos a conversar hoy. Número uno, los temas centrales de los diferentes amicus en materia de personas defensoras y espacio cívico que se enviaron a la Corte en el trámite de opinión consultiva. Y número dos, buenas prácticas y casos concretos sobre derechos de acceso y garantías para la labor de las y los defensores. Dicho esto, no me queda más que presentar a nuestro panel y, por supuesto, agradecer en nombre de las organizaciones convocantes de este evento que estén con nosotras, aún sabiendo que es muy temprano para muchos países de este lado latinoamericano del mundo. Nuestro panel está integrado por pienso yo, 8 panelistas en este momento. Natalia Castro, abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sofía Jaramillo, abogada para el RFK Human Rights. Teresa Mayer, que hace parte de la Secretaría de Arjus. Igualmente tenemos a Laura María Carrizo, abogada ambientalista de Fundeps en Argentina. Y también contamos hoy con una maravillosa compañía de las Vecinas Unidas por la Defensa de un Ambiente Sano, un movimiento de base en Argentina, y que esperamos escuchar de ustedes todas estas experiencias de la lucha. Mil gracias por acompañarnos. Yo creo que podemos entonces arrancar. Vamos a iniciar con Natalia. Natalia Castro es doctora en Derecho de la Universidad de París, Panteón Sorbonne, magíster en Derecho Internacional Público y de las organizaciones internacionales por esta misma universidad, abogada y docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Sociedad Francesa para el Derecho Internacional, la Academia Colombiana de Derecho Internacional y el capítulo Colombia de la Sociedad Internacional de Derecho Público. Es exfuncionaria de la Corte Constitucional Colombiana y actualmente es abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Natalia, te damos la palabra. Y
pues realmente esperando pues escuchar un poco de ti, de qué se trata una opinión consultiva para quienes no estén familiarizados con ella, cómo ha sido este proceso de opinión consultiva sobre emergencia climática en la Corte y por qué es importante básicamente hablar de personas defensoras y de la garantía de sus derechos en este momento de crisis climática. La palabra es tuya, Natalia. Muchísimas gracias, Luisa, y muchísimas gracias a todos los organizadores por esta invitación. Quiero, antes de comenzar, simplemente decirles que es muy importante para la Corte participar en estos espacios, no solamente debido a, a esta coyuntura que tenemos ahora de participación en relación con la opinión consultiva, sino porque realmente, pues, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo de derechos humanos y la Corte finalmente tiene una jurisprudencia en esa materia, pues que la ha acompañado a lo largo de su historia, la ha ido desarrollando y precisando. Y se trata de un momento histórico justamente en el que vale la pena estar atentos a esa jurisprudencia. Bueno, ahora, en relación con este proceso que, como decía Luisa, inició el año pasado, el 9 de enero del 2023, las repúblicas de Chile y Colombia solicitaron a la Corte una opinión consultiva en materia de, perdón, de emergencia climática y derechos humanos. Esta solicitud está basada en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el reglamento de la Corte. Este tribunal, que es un tribunal regional que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que recordemos, tenemos un órgano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, que es el órgano, el tribunal, el órgano contencioso, que tiene generalmente una competencia relacionada con resolver los casos en los cuales la comisión señala que un Estado ha infringido sus obligaciones basadas en la Convención Americana o en otro instrumento interamericano en relación con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Pues bien, esta competencia en relación con la interpretación de la Convención Americana o de otro instrumento de derechos humanos, ¿en qué consiste? Es, digamos, una competencia bastante sencilla, pero muy valiosa, que en la historia del tribunal le ha permitido establecer eh, cuál es el alcance de las obligaciones que se derivan de ese instrumento, la Convención Americana, o de otros instrumentos de derechos humanos. En términos muy sencillos, lo que busca esa competencia es que la Corte le pueda decir a los estados a qué atenerse. Es decir, ¿en qué consisten sus obligaciones? ¿A qué están obligados? Porque si ustedes leen el tratado, la Convención Americana, van a encontrar una serie de obligaciones redactadas en unos términos, digamos, muy sencillos, pero a la vez muy clásicos, que son los tratados, pues, de los de instrumentos de derechos humanos, en donde dice el Estado debe garantizar el derecho a la vida, el Estado debe garantizar el derecho a la integridad personal, debe garantizar el derecho a la salud, debe, y así sucesivamente, como muchos otros instrumentos. ¿De qué se trata entonces esta competencia? De que la Corte pueda decir, bueno, ¿en qué consiste el derecho a la vida en este contexto? ¿Qué es concretamente lo que tiene que hacer el Estado? Y en este caso, lo que le solicitan las repúblicas de Chile y de Colombia a la Corte es que teniendo en cuenta el contexto global de emergencia climática en el cual no solamente grupos poblacionales específicos ven amenazados sus derechos como consecuencia de esta emergencia, sino que además diferentes ecosistemas en la región pueden sufrir esos efectos de forma diferenciada, la Corte diga en qué consisten las obligaciones de los estados. Y dentro de los diferentes aspectos que son planteados por los estados solicitantes, a través de preguntas, si ustedes ingresan a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a encontrar la solicitud, donde está en primer término toda una exposición de las razones por las cuales los estados solicitantes consideran que es necesario que la Corte se pronuncie, para encontrar además unas preguntas que están planteadas en diferentes grupos y con diferentes, digamos, preguntas relacionadas con cada eje temático de la solicitud de opinión consultiva. Pues bien, uno de los ejes esenciales, centrales dentro de la solicitud, tiene que ver justamente, como lo decía Luisa, con la protección de, de las personas defensoras
del medio ambiente en el contexto de la emergencia climática. Ese eje, además, digamos, hace parte de un núcleo un poquito más amplio que tiene que ver justamente con los derechos de acceso ampliamente reconocidos y desarrollados en el Acuerdo de Escazú, el acceso a la información, el acceso a la justicia y la participación. Entonces, la forma en la que está planteado en la solicitud lo que busca es que la Corte le diga a los estados y plantee una hoja de ruta que establezcan con claridad cómo se protege a los defensores ambientales, teniendo en cuenta que estamos en una región eh, en la que desafortunadamente los defensores pues son amenazados y sus derechos no se ven garantizados en una forma suficiente. Las consideraciones al respecto en la solicitud tienen que ver justamente pues con que el papel de los defensores en el contexto de la emergencia climática es un, contexto, es un papel fundamental y por esa razón se requiere que la Corte precise cuáles son las obligaciones que tienen los estados en esa materia. Y en ese sentido, los estados solicitantes llaman la atención sobre una herramienta que ha sido, digamos, la herramienta tradicional a través de la cual la Corte ha interpretado los instrumentos interamericanos, que es la del Corpus Juris Interamericano. Es decir, cada vez que la Corte tiene que interpretar, es decir, definir en qué consiste una obligación o un derecho, no solamente se basa en su propia jurisprudencia y en la Convención Americana, sino además en diferentes instrumentos a nivel internacional que, digamos, han interpretado esos mismos derechos. Y en este caso específico, los estados solicitantes han llamado la atención de la Corte sobre el Acuerdo de Escazú. Entonces le han dicho a la Corte, cuando usted defina este marco de protección, por favor tenga en cuenta lo que señala el Acuerdo de Escazú. Eh, la Corte va a tener que pronunciarse en ese sentido. Porque es interesante esta forma en la que los estados solicitantes han llamado la atención de la Corte. Porque la Corte históricamente ha tenido una jurisprudencia muy amplia en relación con la protección de los derechos de acceso basada en el desarrollo de la democracia y la importancia de estos derechos para sustentar el Estado de Derecho. Es decir, la Corte considera, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, que la democracia es un elemento fundamental de la garantía de los derechos humanos, que solamente en aquellos estados en los cuales el principio democrático se ve efectivamente garantizado, los ciudadanos y ciudadanas pueden gozar efectivamente de sus derechos. Y en ese sentido, ha decidido proteger tanto el acceso a la información, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la participación en asuntos públicos que están consagrados como derechos específicos dentro de la Convención Americana, artículos 13 y 23 más específicamente. Um, También se ha referido la Corte, digamos, en una línea jurisprudencial cercana a esa, a el rol fundamental que juegan en una sociedad democrática los defensores de derechos humanos. Entonces, la jurisprudencia nos dice que los defensores de derechos humanos cumplen una labor fundamental porque, digamos, que son como una muestra de la salud en términos democráticos de todo sistema jurídico y de todo Estado. Um, entonces, digamos, esa línea sobre la democracia y sobre la protección de los defensores de derechos humanos tiene aplicaciones muy concretas en términos ambientales. Eh, la Corte ha tenido la oportunidad de referirse a esos puntos en algunas situaciones concretas. Entonces, por ejemplo, en el caso Cloud Fernández contra Chile, la Corte se refirió específicamente al derecho de acceso a la información ambiental. Consideró que la información que tiene que ver con los impactos de un proyecto en el medio ambiente, es una información de interés público y que por esa razón el Estado solamente puede imponer límites, digamos, legítimos y basados en consideraciones razonables, pero que en términos generales se trata de información que debe estar accesible al público. De igual forma, la Corte se ha pronunciado sobre la necesidad de garantizar la libertad de expresión en estos contextos. Ese es el caso también de la sentencia Barahona-Bray contra Chile, que fue notificada justamente el año pasado, en la que la Corte hizo alusión justamente al Acuerdo de Escazú y a la importancia de la libertad de expresión en ese contexto. Y por otro lado, la Corte también
ha hecho referencia en algunos casos a la categoría de los defensores ambientales. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso Caguas Fernández contra Honduras, en el cual la Corte señaló que la defensa de los derechos humanos no solamente se refería a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales, y que en ese contexto jugaba un rol muy importante el derecho al medio ambiente sano. A partir del artículo 26 de la Corte, perdón, de la Convención Americana, la Corte ha reconocido que existe un derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo. Y en ese sentido, quienes defienden este derecho y todos los derechos relacionados con el medio ambiente cumplen ese mismo rol fundamental en las sociedades democráticas y merecen una protección especial basada en la especial vulnerabilidad de estas personas. Entonces, digamos que la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre estos temas de forma tangencial en algunos casos, pero no ha desarrollado en forma amplia la categoría de los defensores del medio ambiente, sus derechos, de cómo se ven amenazados y en qué medida los estados tienen que protegerlo. Y por esta razón, la solicitud que hace en este contexto de los estados de Chile y Colombia es fundamental porque puede permitirle a la Corte pronunciarse y crear, digamos, unos estándares, es decir, decirle a los estados en qué consisten sus obligaciones de forma mucho más sistemática en relación con estas personas y cuál es la relación de esas obligaciones con la protección más amplia que requieren, por ejemplo, los grupos vulnerables en el marco de la emergencia climática. Um, la importancia entonces de este pronunciamiento, a lo que se refería Luisa, es justamente poder fijar un marco mucho más amplio y hacer un llamado de atención sobre la forma en la que se relacionan otros pronunciamientos de la Corte, las cuales se ha referido en casos concretos a ese tema, y la Convención Americana, otros instrumentos internacionales, no solamente del ámbito interamericano, sino del ámbito regional o universal. Entre ellos, por supuesto, se encuentra el Acuerdo de Escazú. Mm, ¿Cómo se relacionan y cómo los estados tienen que garantizar una protección sistemática y completa en ese sentido? Ahora, ¿en qué estamos en este proceso en este momento? Entonces, como nos contaba Luisa hace un momento, una vez recibida la intervención, perdón, la solicitud de opinión consultiva, la Corte, de acuerdo con su reglamento, notificó a las diferentes organizaciones, a los estados miembros de la OEA, e hizo una invitación muy amplia a la sociedad civil a participar. Este ha sido el proceso participativo más amplio que ha tenido la Corte hasta el momento. Originalmente se ha fijado un plazo al 18 de agosto para recibir esas observaciones escritas, eh, pero la Corte se dio cuenta pues, de que este era un proceso muy amplio y decidió ampliarlo. Em, Inicialmente entonces teníamos el 18 de agosto, finalmente el plazo cerró el 18 de diciembre del año pasado. La Corte recibió 265 escritos de amicus curiae. em, que en realidad parece un número muy alto, pero es el número más alto en la historia del tribunal. Para que ustedes se hagan una idea, la anterior opinión consultiva en la cual se recibieron más amicus curiae es la del derecho al cuidado, que justamente tuvo sus audiencias en el mes de marzo en Costa Rica, y allí se recibieron 100 amicus curiae menos. Es decir, es un proceso en el que la participación ha dejado atrás todos los demás procesos en el sentido de la cantidad de personas. 265 observaciones escritas en los que además el número de participantes, organizaciones y personas es aún mayor, porque en muchos de esos escritos no participa una sola organización, sino muchas. Entonces tenemos un número de organizaciones de más de 600 alrededor, digamos, si uno hace el conteo total, tenemos una participación de todo el mundo. Participaron estados miembros de la OEA, pero por ejemplo en las audiencias pudimos incluso ver a los estados de Barbados, bueno, miembro de la OEA, y el estado de Vanuatu, que no es miembro de nuestro sistema, está fuera de nuestra región y aún así decidió presentar unas observaciones escritas y hacerse parte en las audiencias. Las instituciones académicas también participaron de todo el mundo, individuos, y esta vez lo quiero resaltar, una participación muy amplia de las comunidades que presentaron escritos directamente. Tenemos comunidades indígenas, pero también comunidades locales, campesinas, de pescadores, de grupos directamente afectados por el cambio climático que quieren mostrarle
mostrar sus observaciones y pues sus puntos de vista directamente al tribunal. También tenemos la participación de una empresa del sector de la energía que quiso también acercarse al proceso. Am, entonces, teniendo en cuenta esa amplia participación, la Corte, la presidenta específicamente, decidió convocar dos series de audiencias también muy amplias que tienen lugar fuera de la sede del tribunal, fuera de San José de Costa Rica, con la idea justamente de acercarse a esas realidades y de conocer de primera mano lo que está sucediendo en términos de emergencia climática. La primera de estas audiencias, como nos contaba Luisa, concluyó anoche. Tuvimos 23, 24 y 25 de abril en Bridgetown, Barbados, desde donde los saludo hoy, eh, donde estuvimos escuchando los puntos de vista de los estados, de organizaciones internacionales, perdón, de organizaciones no gubernamentales, eh, y una visión muy particular desde el Caribe, desde los estados insulares, sobre las consecuencias del cambio climático en el océano y en las poblaciones costeras, por ejemplo. Esta audiencia sí fue una oportunidad increíble. Los invito a que, si se la perdieron, vean los videos en las redes sociales de la Corte. Una participación realmente muy importante con puntos de vista muy interesantes que el tribunal específicamente agradeció ayer al cierre de las audiencias. Y tenemos una segunda cita, va a ser el 24 de mayo en la ciudad de Brasilia y luego 27, 28 y 29 en la ciudad de Manaus. Am, Allí vamos a tenemos en este momento 116 delegaciones confirmadas para esos 4 días de audiencia. Es muchísimas más personas de las que participaron aquí, son delegaciones muy grandes y específicamente el martes en la ciudad de Manaus, es el martes 28 de mayo, vamos a tener un día consagrado específicamente a escuchar a las comunidades. Pero así como tenemos a las comunidades, también tenemos unos paneles amplios dedicados al rol de los defensores ambientales. Recibimos una gran cantidad de observaciones específicamente sobre este tema, cual no es sorprendente teniendo en cuenta, digamos, la desafortunada situación en la que se encuentran los defensores en este contexto. La Corte ha seguido muy de cerca el proceso del acuerdo de Escazú. Tenemos dentro de nuestras personas que enviaron observaciones y que fueron invitados a la audiencia por la Corte, tenemos incluso a representantes del público del acuerdo que quieren hacernos parte de la visión desde el acuerdo de este tema. Entonces, la invitación ahora para cerrar mi intervención y pues a que ustedes sigan este proceso. Pueden, por supuesto, compartir con el tribunal en la ciudad de Manaus o en la ciudad de Brasilia, ahora en el mes de mayo, o seguirnos, por supuesto, a través de los canales virtuales de la Corte, todas las redes sociales, en este proceso que justamente tiene la virtud de acercar a toda la ciudadanía de la región y de llamar la atención sobre este rol de los defensores ambientales en el contexto regional y el impacto que tiene la protección de estas personas a nivel global, teniendo en cuenta pues la necesidad y la urgencia, la emergencia climática de justamente defender y proteger los derechos de quienes defienden derechos. Ese sería pues entonces como el marco general de este proceso en la Corte Interamericana. Agradezco nuevamente a los organizadores y quedo atenta pues por si pregunta o alguna duda que quieran resolver. Muchísimas gracias. Y bueno, te doy la palabra a la moderadora de nuestro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, de verdad, que apreciamos mucho esta intervención en la que nos ayudas a navegar rápidamente, pero de forma pues muy sustancial por este marco interamericano sobre defensores, pero además sobre lo que ha sido el procedimiento de la opinión consultiva, los niveles de participación, las razones de por qué esta opinión consultiva es histórica y también que nos compartas de primera mano las impresiones, por supuesto, del tribunal, los jueces y las juezas sobre la participación en las audiencias de Barbados. Así que agradecemos mucho, de verdad, este contexto y, por supuesto, el respeto al tiempo. Así que fantástico. Ahora vamos a invitar a Teresa Felicia Meyer. Teresa es asesora jurídica de la Secretaría de la Convención de Aarhus.
apoya al relator especial sobre los defensores del ambiente bajo la convención, así como al comité de cumplimiento de la misma convención. Teresa tiene una amplia experiencia en solución de controversias internacionales, ha trabajado como asesora legal en la práctica privada e igualmente en la Corte Internacional de Justicia y otros foros internacionales. Teresa, te damos la bienvenida a este foro y deseosas pues de escucharte sobre varios puntos que sabemos que desde la Secretaría y desde la Relatoría de Defensores bajo la Convención de Aarhus se abordaron y se presentaron a la Corte. Así que te agradezco si nos puedes compartir tu visión sobre por qué no puede abordarse esta triple crisis planetaria sin garantizar los derechos y el trabajo de las personas defensoras del ambiente. Igualmente, si nos puedes compartir cuáles son los riesgos y las amenazas que enfrentan los defensores y defensoras ambientales, especialmente en el contexto de la crisis climática, y cómo las obligaciones de proteger a los defensores ambientales bajo la Convención de Aarhus em, pueden ayudar a la Corte Interamericana y cómo la Corte puede integrar estos estándares y las mejores prácticas de Aarhus al sistema interamericano. Así que te dejo con estas cuestiones y la palabra es tuya. Thank you very much, Luisa, and thank you, January, for having me. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias a todos por invitarme y gracias por considerar a nuestros creado para contribuir con esta importante discusión el día de hoy. Quisiera empezar hablando de la convención en sí. El nombre completo de la convención, que también nos da contenido, es la Convención del Acceso a la Información, a la Participación Pública, Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en temas ambientales. Y esto refleja los pilares de la convención: el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación pública y el derecho al acceso a la justicia. La convención tiene su nombre de la ciudad de donde se adoptó en 1998 en Dinamarca, y la convención entró en vigor en el 2001. Con mucha frecuencia se malentiende la función de la convención. Es un tratado internacional que puede ser accedido por cualquier Estado miembro y actualmente tiene 47 partes de la región de Eurasia, de distintos antecedentes económicos, políticos, y un país de África, Guinea-Bissau, que recientemente se adhirió a la convención. Tomando en cuenta su éxito en estas décadas de cubrir estos derechos, la convención también ha servido como una inspiración para otros instrumentos en la región, incluyendo el Acuerdo de Escazú en Latinoamérica y el Caribe, y es la razón por la cual el secretariado de la convención, juntamente con la Relatoría Especial, pensó que era y útil presentar este informe amicus curiae en la opinión consultiva y sus procedimientos. Antes de avanzar sobre el tema de la protección de los defensores ambientales, tal vez es importante también explicar por qué la protección que la Convención ofrece es relevante, no solamente para las partes de la Convención, sino también fuera del territorio, incluida Latinoamérica. La convención tiene una definición amplia del público. Se define como cualquier persona jurídica, personal vinculada con organizaciones, y esto tiene que juntarse con otra disposición de la convención, el artículo 3.9, que especifica que los derechos bajo la convención se aplican al público sin discriminación de ciudadanía, domicilio o nacionalidad. En práctica, esto significa que en relación a los tres pilares de la convención, así como la obligación para evitar la penalización, persecución de los defensores, de los que hablaremos más adelante, el público fuera del territorio de las
debe recibir el mismo tratamiento que las partes. Entonces, para dar un ejemplo concreto, un miembro de una comunidad indígena en Ecuador fue que haya sido atacado físicamente por una compañía de seguridad bajo la instrucción de una minera holandesa, podría reclamar protección bajo la mención por los Países Bajos si han fallado en la protección. Hablaré más adelante de la relatoría especial y de las denuncias recibidas. Esto se basa en la comprensión de los negociadores de la Convención de Aarhus en temas ambientales, ya sean contaminación, cambio climático, que no se detienen en las fronteras, sino que afectan a otros países también. Por eso que es tan relevante en el contexto de la crisis climática que trasciende las fronteras nacionales, por supuesto. Ahora, en la protección que la Convención ofrece a los defensores ambientales, la Convención en el artículo 3.8 impone una obligación a todas las partes para evitar la persecución, judicialización de cualquier miembro del público que ejerza sus derechos bajo la Convención. Y con este artículo, la Convención Aarhus es el primer instrumento internacional que impone esta obligación vinculante para proteger a los defensores ambientales. El equivalente de nuestro artículo 38 y el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que es más detallado y más profundo que nuestro artículo 3.8. Hay algunos puntos claves a notar de las obligaciones de este artículo 3.8. Por un lado, protege a una amplia gama de protectores. La convención tiene una definición amplia de los miembros del público y mientras la convención en sí no define a los defensores ambientales, la convención ha adoptado una comprensión amplia de quién está protegido bajo el artículo 3.8. Es cualquier miembro del público que busca proteger su derecho de vivir en un ambiente adecuado para su bienestar. Este puede ser un abogado, un periodista, una comunidad local, es muy amplia, inclusiva, y también ha sido adoptada como tal bajo el mandato de la Relatoría Especial. Ahora, adicionalmente a esta obligación aplicada a un grupo amplio de miembros también, bueno, no solamente cubre a entidades estatales como cortes o fuerzas del orden, sino también a personas jurídicas nacionales que el Estado ha fallado en proteger. Entonces puede ser una compañía a la que a un vecino a quien el Estado no ha protegido. Entonces, hablamos tanto de individuos privados como estatales. Entonces, un aspecto muy importante del artículo 3.8 es que, así como cualquier otro derecho bajo la Convención, protege a los defensores ambientales dentro y fuera del territorio. Y cuando haya una conexión con una parte. Bajo el mandato del relator especial, el relator especial presenta una denuncia por un periodista guatemalteco en relación a la penalización, acoso al periodista en Guatemala por la subsidiaria de una compañía suiza. Es decir, que la persona está en Guatemala, el acoso ocurrió en Guatemala, pero se entiende que fue aplicada por una subsidiaria de la compañía y esto estaría en el mandato del relator especial. ¿Cómo esta obligación ofrece protección a los defensores ambientales? Bueno, uno de los órganos es el comité de cumplimiento que puede recibir comunicaciones del público sobre falta de cumplimiento de instrumentos que incluye también la falta de cumplimiento con el artículo 3.8. El comité de cumplimiento es un proceso, sigue un proceso legal que aplica sanciones, falta de cumplimiento y esto toma tiempo. Y las partes de la Convención de Aarhus se dieron cuenta de que había una mayor tendencia a atacar
había más ataques a defensores ambientales. En el 2021 se estableció un mecanismo de respuesta rápida en la forma de relatoría especial para recibir casos de penalización de de defensores ambientales y fue el primer mecanismo para salvaguardar a los defensores ambientales establecido en un marco legal vinculante bajo el sistema de Naciones Unidas u otras estructuras. En junio de 2022, las partes escogieron al primer relator especial, señor Michel Foss, y el relator especial tiene el rol de tomar medidas para proteger a cualquier persona, persona que experimente o reciba una amenaza para el cumplimiento de sus derechos. El relator especial ha adoptado procedimientos similares, el Consejo de Derechos Humanos y los mismos procedimientos especiales. Y esto es muy relevante en el contexto actual, tanto en la región latinoamericana y en relación a los procedimientos de opinión consultiva. Seguramente ustedes están familiarizados con con el último informe testigo que determinaron de asesinatos de defensores que tienen lugar en la región latinoamericana y del Caribe. Yo, como parte de la Secretaría, apoyo el mandato del relator especial para los defensores ambientales. Para regresar a la pregunta de Luisa sobre las tendencias que vemos bajo el mandato que ha estado operando 2 años ya, hay un número de tendencias clave que hemos identificado porque actualmente también estamos viajando en la región pues, para identificar estos derechos y creo que se pueden categorizar en 4 o 5 categorías. Una, por supuesto, es violencia física y ataques a defensores ambientales, así como la amenaza de violencia física, incluyendo amenazas de muerte. Estas amenazas, violencia, a veces se llevan a cabo por las fuerzas del orden, pero también por individuos, em, personas naturales. Y en este contexto es una falta de rendición de cuentas, de protección para evitar esta violencia y esto crea este ambiente de impunidad que más adelante crea desconfianza y una sensación de indefensión. También hemos visto un número creciente de juicios ante la participación pública. Esto significa juicios presentados por actores poderosos en contra de los defensores ambientales para silenciarlos. La mayoría de los que hemos visto han sido juicios por difamación, pero también hemos visto otras formas de litigio como acusos de crímenes financieros o delitos de traspasar la propiedad privada. Y hay también muchas tácticas de intimidación legal, un reclamo desproporcionado de compensación o el evitar que el defensor pueda expresarse, ya sea un periodista o un activista. Esta es otra tendencia. Asimismo, vemos el incremento de la criminalización de los defensores en protestas o actos de desobediencia. Y el redactor especial recientemente presentó un documento público que presenta las obligaciones de los estados. De hecho, la desobediencia y también desarrollando lineamientos sobre este tema en temas en cuanto a la represión ante protestas pacíficas. Otra tendencia que las otras tendencias también es que hay un incremento de limitación del espacio público para ejercer los derechos fundamentales.
ya sea a través de la creación de una narrativa correcta sobre el trabajo de los defensores, tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Y esto alimenta también la creación de un ambiente en el cual las personas ya no se sienten seguras para ejercer sus derechos, y esto alimenta esta situación de criminalización y también de que afecta. Y estas son las tendencias más importantes que hemos visto hasta aquí. Obviamente, estas han venido evolucionando, y mientras más hablamos con los defensores ambientales, más vemos tendencias que surgen. Pero esto es lo que se ha presentado en estos últimos años. Estas son las amenazas principales identificadas. Y para cerrar mi intervención, y por supuesto también tengo mucho interés en escuchar sus preguntas, pero quiero alentarlos a todos a revisar la página web de la Secretaría de la Convención y también de la Relatoría Especial, donde se publican denuncias recibidas y las respuestas de los estados, para darles una idea también de las denuncias con las que ha tenido que lidiar y las respuestas recibidas por los estados. Y esto les dará una mejor comprensión también de las amenazas y de las respuestas del estado ante estas denuncias. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Apreciamos muchísimo em, estos aportes en relación em, con el alcance del mandato del relator especial para defensores bajo la Convención de Aarhus, estos apuntes tan interesantes sobre la extraterritorialidad, si es que puede llamarse así, el convenio de Aarhus para proteger defensores en lugares distintos de aquellos territorios geográficos de los estados que han ratificado el convenio, y por supuesto em, traer toda esta caracterización de amenazas, represalias, el tipo de riesgos que están sufriendo los defensores actualmente, las últimas, digamos, tristes tendencias en el marco de la crisis climática que estamos viviendo. Agradecemos mucho porque esto nos da paso em, para darle la palabra a Sofía Jaramillo. Ella es abogada senior para el espacio cívico del Board F. Kennedy Human Rights, donde dirige, coordina y apoya el trabajo que la organización realiza en colaboración con defensores de derechos humanos para proteger la libertad de expresión, asociación y reunión a través del litigio estratégico, la incidencia y la asistencia técnica. Sofía lidera el trabajo sobre el espacio cívico en Latinoamérica, África y Asia, y ella se graduó de la Universidad del Rosario en Bogotá y obtuvo una maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Sofía, te damos la bienvenida con un par de preguntas. Nos encantaría poder escuchar qué opinas, primero, de por qué los defensores del ambiente son defensores de derechos humanos y habría una obligación reforzada de protegerlos en la emergencia climática, y si además crees que se deberían adoptar enfoques diferenciados para proteger a los defensores ambientales. Hola Luisa, muchas gracias. Bueno, no, primero, muchísimas gracias, buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy, y gracias en serio, por unirse a esta conversación que está liderada por Ciel, pero también en coordinación y colaboración con varias organizaciones que estamos aquí. Es un honor compartir este panel con unas colegas tan brillantes como todas ustedes. Están haciendo un trabajo maravilloso de cada uno de sus frentes, y bueno, es un honor escucharlas. Nosotros, como tenemos, pues digamos que poco tiempo, voy a tratar de compartirles los principales argumentos que nosotros usamos en el amicus que presentamos a la Corte Interamericana, y también al mismo tiempo respondiendo a las preguntas que Luisa me acaba de hacer. Nosotros desde RFK Human Rights trabajamos principalmente pues, en Latinoamérica y en África, y en algunos países de Asia, perdón.
Y en nuestro trabajo buscamos fomentar los estándares, digamos, más protectores de derechos humanos y en consecuencia promover un diálogo tanto jurisprudencial como de buenas prácticas en las dos regiones, en las regiones en las que trabajamos. Este amicus que presentamos, que fue elaborado primordialmente por mi colega Hayley Corker, y ella es becaria de RFK, también lo hicimos en conjunto con varias organizaciones, y buenísimo haber escuchado a Natalia hablar de la gran participación que ha tenido la sociedad civil. Nuestro amigos lo hicimos con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, con Amazon Watch, con la Red Latinoamericana del Caribe para la Democracia, con RedLat, con Artículo 19, como vemos que el global, porque las regionales también, las oficinas regionales también presentaron otro amicus. También lo presentamos con el Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, que todas estas organizaciones en común también tenemos esto, que trabajamos en varias regiones y que buscamos, digamos que resaltar estos argumentos de, digamos que de otras autoridades jurídicas regionales e internacionales. Y pues digamos que uno de los objetivos principales es ese, es contribuir al análisis y a la protección pues progresiva de personas y grupos defensores ambientales. Igual, como lo han resaltado, que para nosotros creemos que esta opinión consultiva representa una oportunidad importantísima para profundizar y ampliar estos estándares interamericanos de protección y prevención eh, para las personas defensoras. Digamos que, como ya lo indicó Natalia al principio, hay una jurisprudencia robusta del sistema interamericano en diferentes temas y ahora lo que va a hacer la Corte es, digamos que, aplicar estos estándares digamos, en diferentes áreas, pero específicamente a personas y defensores, personas y grupos defensores ambientales. Entonces, digamos que ya como para ir al grano, nosotros presentamos 4 argumentos principales que voy a tratar de resumir. El primero, dado que las personas defensoras del medio ambiente abordan el cambio climático con su trabajo, las obligaciones de los estados en materia de mitigación y prevención del cambio climático y sus obligaciones de derechos humanos les exige que protejan a los defensores del medio ambiente. Entonces, como dije, digamos que hay muchos estándares que hablan específicamente en el sistema interamericano que los estados deben dedicar el máximo de sus recursos disponibles para adoptar las medidas para mitigar la crisis climática. Digamos que hay guías un poco, la CDH ha sido, digamos que especialmente comprensiva en esto. Y también ha dicho la Corte Interamericana que los estados deben adoptar todas las medidas para mitigar cualquier daño ambiental significativo que pudiera haberse producido y, de ser posible, eliminar también las consecuencias del daño. Entonces, lo que hicimos nosotros también es empezar a buscar desde las otras autoridades internacionales, digamos que, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que los diferentes acuerdos sobre cambio climático exigen ampliamente a los estados que prevengan y mitiguen los daños del cambio climático. Estamos hablando de instrumentos como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París y demás, que también dan otras guías y ahí digamos que las presentamos. También, por ejemplo, resaltamos alguna de la jurisprudencia, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en el caso de Daniel Billy y otros contra Australia, concluyó que el hecho de que Australia, por ejemplo, no protegiera adecuadamente a las comunidades indígenas del Estrecho de Torres contra los efectos del cambio climático, que violaba los derechos de la comunidad indígena a no sufrir injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su hogar y en general a disfrutar de su cultura. Entonces, digamos que empezamos a traer argumentos de otras jurisdicciones para proveer justo a la Corte, digamos, de estos ejemplos que, como lo decía Natalia, ellos también, la Corte ha sido, digamos que eso ha sido fundamental en la Corte, que es amplia, digamos, dentro de su corpus juris interamericano, toma, digamos, ejemplos, buenas prácticas de la región, digamos, como estaba mencionando, pero también hace referencia a otros sistemas internacionales. Entonces, digamos que ahí también dijimos, tenemos varios ejemplos.
nosotros fuimos claros al decirlo, digamos que esto no solamente somos nosotros, lo ha dicho muchas personas, que las personas del medio ambiente, digamos, desempeñan un papel importantísimo en la mitigación y en la adaptación al cambio climático. Hay estudios globales que indican que quienes utilizan, digamos, solo una táctica pueden mitigar hasta un 11% del cambio climático, y que no usan más tácticas, digamos, litigio estratégico, la protesta, la denuncia de los riesgos que están sufriendo, puede incluso mitigar hasta como un 27% el cambio climático. Entonces, los estados tienen esta obligación del cambio climático, los estados tienen la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos. Entonces, digamos que como los defensores ambientales ayudan a esta mitigación, entonces están obligados los estados están obligados a cumplir con estas obligaciones y protegerse. Digamos que los estados también tienen varias, digamos que específicamente las obligaciones que tienen respecto los defensores de derechos humanos, entre ellos garantizar condiciones y un ambiente sano, un ambiente propicio para que las personas defensoras y los grupos defensores puedan ejercer su trabajo y puedan llevar a cabo sus actividades libremente. Digamos que Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha sido claro en la importancia de garantizar este entorno propicio. Las declaraciones de defensores de derechos humanos de la ONU del 98 también se refieren a esto. Hay la declaración de Grand Bay del sistema africano. Todos se hablan de justamente esta obligación de garantizar este entorno propicio. Digamos que ya vimos un poco lo que estaba diciendo Teresa, que digamos que estas diferentes formas de violencia, de amenazas, de hostigamiento, la impunidad por no perseguir, por no castigar los delitos cometidos contra las personas defensoras, digamos que sí, si se cumplen con todas estas obligaciones, si se protegen a los defensores, si se investigan estos delitos, digamos, si se cumplen con todas estas obligaciones que ya han sido establecidas por el sistema interamericano y reiteradas por esas otras autoridades, pues esto contribuye a generar un ambiente propicio, ¿verdad? O generar este ambiente que permita em, que los defensores hagan su labor. Y también, como ya hemos visto, digamos que como los defensores del medio ambiente son uno de los defensores de derechos humanos que tienen más riesgo, tienen un riesgo, digamos que tienen una situación de riesgo especial, los estados tienen una obligación reforzada de protegerles. Y debido a esta obligación reforzada y digamos que a la particular vulnerabilidad de las personas defensoras del medio ambiente, digamos que esta es una oportunidad para que la Corte, en su opinión constitutiva, articule que los estados tienen estas obligaciones particulares respecto a las personas del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, digamos que yo creo que más adelante vamos a entender un poco más, digamos, estos riesgos específicos que tienen las personas defensoras del medio ambiente digamos que en especial las comunidades indígenas, las mujeres, los campesinos, las comunidades afrodescendientes, que no solamente por la labor que hacen intrínsecamente, sino digamos, también los lugares donde viven, digamos que las particularidades de cada una de las comunidades tienen digamos que un riesgo especial, y ya digamos que la Comisión y la Corte Interamericana han abordado esto de manera muchísimo más amplia, y cuáles son digamos que las obligaciones de cada uno de los estados para protegerlos. Entonces, digamos que estoy tratando de mantenerme un poco dentro de los 10 minutos. Qué pena, voy a pasarme uno más. Digamos que otro de los argumentos que nosotros quisimos resaltar, y digamos que pues no voy a hacer justicia, digamos, a todo lo que esto involucra, es que digamos que también el sistema interamericano ha hablado bastante de la interseccional, digamos que de lo que requiere una respuesta del Estado para abordar los diferentes tipos digamos que, de riesgos, digamos, también la protección, digamos que ha hablado de la respuesta interseccional que debe tener los estados para abordar los diferentes riesgos, pero también para
abordar los sistemas históricos de opresión, el racismo, el sexismo, el colonialismo que diferentes grupos enfrentan, digamos, enfrentan problemas de violencia, de discriminación, de exclusión histórica, digamos, y que además se ven exacerbados en el contexto de la crisis climática. Entonces, también tomar argumentos de diferentes casos del sistema universal, del sistema africano, de la misma Corte y Comisión Interamericana, para resaltar digamos que esa obligación y la importancia de abordar esta interseccionalidad de identidades e interseccionalidad de las respuestas que deberá tener, digamos que la Corte. Aquí son como, digamos que más bien como los titulares de los argumentos y ahorita más adelante podemos con las preguntas, puede ser ahondar más, pero estoy segura que tanto Laura como las Budas van a ahondar en esto. Muchísimas gracias, Luisa. Por supuesto, no, gracias a ti, Sofía, por aceptar el reto de abordar estas preguntas de tesis en tiempo récord. Así que, no, muchísimas gracias y apreciamos mucho que nos pudieses, por supuesto, compartir pues toda esta experiencia que tuvieron escribiendo el Amicus, la importancia de que el Tribunal Interamericano dentro de su corpus juris también pueda tomar los estándares y argumentos de otros sistemas de protección, pienso que será de mucha ayuda. Esto me permite entonces dar paso a la palabra a María Laura Carrizo Morales. Ella es abogada ambientalista argentina, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinadora actualmente del área de ambiente en la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEPS. Trabaja además en distintas organizaciones de la sociedad civil y como abogada defensora de comunidades. María Laura, te damos la palabra, no sin antes, por supuesto, ofrecerte un par de inquietudes desde la moderación. La primera creo que sería ¿por qué es clave que la Corte Interamericana pueda adoptar dentro de sus estándares a su vez los estándares del Acuerdo de Escazú, armonizarlos dentro de su jurisprudencia? Igualmente, nos complacería escuchar de ti cuáles son, digamos, estos retos a los que se enfrentan los defensores en el contexto de la crisis climática, pero además en situaciones y ante este fenómeno de la transición energética que estamos viviendo. Te doy paso. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a ir dando respuesta a estas preguntas y también me gustaría abordar algunos de los puntos principales de las observaciones escritas del Amicus que presentamos de modo conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe. En este proceso que venimos mencionando, debido a que se trata este tema que nos convocó, es un tema que nos preocupa y que nos ocupa a todos, los derechos de acceso a la información, la participación y justicia en materia ambiental, así como la garantía de un entorno seguro y propicio para las personas, organizaciones y grupos de defensores del ambiente. En este sentido, hicimos un respetuoso llamado a la Corte a que a la luz de la interpretación evolutiva de los tratados emplee los estándares específicos del Acuerdo de Escazú cuando los interamericanos no sean los más altos, para precisar el contenido esencial mínimo de los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental, y para armonizar los estándares en materia de garantías para las personas, grupos, organizaciones defensoras del ambiente en la región, incluido el derecho a un entorno seguro y propicio para asegurar su labor. Las personas y comunidades, como mencionaban recién de manera consecutiva todas en sus exposiciones, están cada vez más expuestas a la vulneración de sus derechos humanos debido a la profunda degradación de los territorios a causa del cambio climático global. Pero además se enfrentan a diversas violencias
que conlleva la defensa del territorio. Estas personas, grupos y organizaciones desempeñan un papel fundamental para la sostenibilidad de la vida. Por esa razón, para proteger efectivamente el ambiente, los estados deben empezar por reconocer la labor de las personas defensoras en el contexto de la emergencia climática, garantizar sus derechos y fomentar condiciones habilitantes para la labor de la defensa. En ese sentido, la ratificación e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú por parte de los estados que forman parte de la Convención Americana es ciertamente un paso decisivo. El Acuerdo de Escazú, además, brinda las herramientas necesarias para la prevención y abordaje de los conflictos socioambientales. Los derechos de acceso, como mencionaba Natalia hace un ratito, tienen respaldo en la Convención Americana de los Derechos Humanos y constituyen una obligación para los estados. Los derechos de acceso permiten la efectivización de otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, pero además ese carácter instrumental que tiene el acuerdo permite la prevención y el fortalecimiento de las medidas y decisiones de política pública ambientales. En tal sentido, insistimos, la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú es un paso que deben dar los estados, los distintos países de la región, en cumplimiento con obligaciones preexistentes convencionales. Otro de los pilares de nuestro Amicus es el doble rol de vulnerabilidad que ocupan las mujeres defensoras de derechos humanos en cuestiones ambientales, quienes no solo se encuentran en peores condiciones para afrontar la crisis climática, sino que además sufren diversas violaciones por su rol de defensoras. En este sentido, los estados deben atender de modo prioritario y considerar los particulares riesgos que las mujeres afrontan y adoptar medidas adecuadas para la protección, fomento y fortalecimiento efectivo de la tarea que llevan adelante. Por otro lado, y dando también respuesta a la pregunta que efectuaba Luisa, es deber de los estados prestar especial atención al desarrollo de una transición energética, ambiental, social, cultural y económicamente justa. Actualmente, muchos de los procesos de extracción y producción de energías limpias o verdes en el contexto de la transición energética se están desarrollando con elevados niveles de conflictividad social, como consecuencia de la réplica de las prácticas extractivistas y de la violación sistemática de los derechos humanos de las comunidades. En ese sentido, es necesario abandonar las políticas públicas que promueven modelos, prácticas en torno a la extracción de los recursos naturales que no solo conllevan un fuerte impacto ambiental, sino que también traen aparejadas la vulneración de derechos humanos de las comunidades locales. En ese sentido, es necesario robustecer prácticas, mecanismos e instituciones de gobernanza y democracia ambiental. Voy a pasar a mencionar algunos de los casos que hemos presentado en el Amicus. Algunos de los casos son todos de Latinoamérica. El primero que les voy a comentar es el de Neuquén, Argentina, quienes desde hace varios años sufren las consecuencias ambientales y sociales que genera el fracking, llevado adelante por numerosas empresas petroleras en Vaca Muerta. Aunque en principio algunos países habían señalado el uso de la fractura hidráulica como un puente hacia la transición energética, esta técnica no es más que otra falsa solución. En realidad, el uso del fracking sigue promoviendo el mismo sistema energético de uso de fuentes de energía no renovables y tiene los mismos patrones de explotación y de impacto negativos sobre poblaciones y territorios. La cuenca hidrocarburífera neuquina era considerada nula o de baja sismicidad. A partir del fracking, en los últimos años hubo un incremento exponencial de eventos sísmicos, llegando a registrarse 401 sismos. En ese sentido, la comunidad local, la comunidad Love Huircaleo y personas de la localidad Sausal Bonito han exigido ante la justicia semáforos sísmicos y evaluaciones de impacto ambiental acumulativas. Esta causa se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina a la espera de alguna resolución. Otro caso que les vamos a contar es el de los mecheros de Ecuador. Este caso en particular, la Corte Provincial de Sucumbíos en Ecuador se pronunció mediante una sentencia sobre la quema de gas en los mecheros de la Amazonía.
sosteniendo que no solo vulneraba los derechos constitucionales de los habitantes, incluyendo niños, niñas y adolescentes, sino que también se trataba de una práctica que es contraria a los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador en materia de cambio climático. En consecuencia, ordenó como medida la protección, pero al día de hoy esa sentencia no pudo ser ejecutada. Quizás se trata de la falta de voluntad política para acabar con estas prácticas. Igualmente sucede en el caso de las Salinas Grandes en Jujuy y Salta, Argentina. Estas provincias comparten una cuenca hídrica de las Salinas Grandes, donde se encuentra el litio. Es una cuenca que se denomina endorreica, cuyos ríos y arroyos alimentan el humedal de altura de las Salinas Grandes. Pero también se trata de una cuenca que es de una fragilidad hídrica muy, muy particular. Sin embargo, tanto el gobierno nacional como las provincias vienen impulsando la actividad de extracción de este mineral estratégico para la transición. A pesar de las dificultades del balance hídrico de la cuenca, que es altamente frágil, existen grandes riesgos de que se seque la cuenca. La Corte Suprema de Justicia ordenó a las provincias de Jujuy y Salta, en el marco de una acción de amparo, brindar información, garantizar la participación ciudadana y realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo respecto de los permisos que se vienen otorgando. Otro de los casos que queremos enunciar es el de Brasil, que es conocido por el tema de las hidroeléctricas, que si bien ya se conocen también cuáles son el impacto de este modo de obtener energía, el Estado de Brasil sigue insistiendo en la defensa y en el avance de estos proyectos como si fuesen proyectos limpios. Un ejemplo emblemático es el de la cuenca del río Juruena, al noroeste del estado del Mato Grosso, con 179 proyectos hidroeléctricos identificados hasta 2023. Esta proliferación de cientos de proyectos hidroeléctricos en una cuenca de extrema relevancia social y de relevancia también para la conservación de la biodiversidad ha avanzado con el discurso de tratarse de una energía verde. Sin embargo, no existe un real análisis ni de las dimensiones ni del impacto que tienen todas estas hidroeléctricas funcionando sobre la Amazonía. Incluso se les ha habilitado trabajar y simplificándoles los pasos para obtener las licencias o incluso en algunos casos con exención de presentación de licencias ambientales. El último caso que vamos a presentar, que hemos presentado, es el de las Vecinas Unidas en Defensa del Ambiente Sano, el de Budas, que bueno, como están aquí, lo van a contar ellas en un momento en primera persona. Bueno, dando cierre, considerando que la Corte, como decían recién también quienes hablaron antes, y todas coincidimos, la Corte se encuentra en una oportunidad histórica de cambiar el destino de la región en esta materia que nos convoca y en estas tristes estadísticas respecto de la violación de derechos de personas defensoras. Las distintas organizaciones que suscribimos este amicus hemos solicitado respetuosamente a la Corte que interprete y armonice los derechos de acceso y las garantías para defensores consagradas en en la Convención a partir de los estándares mínimos establecidos en el Acuerdo de Escazú. Que haga una interpretación evolutiva de la Convención Americana, considerando que se trata de un instrumento vivo y que tiene que ir actualizándose, y a partir de allí fortalezca los derechos de acceso ante los crecientes retos socioambientales que nos plantea la emergencia climática. Por otra parte, también, mientras los estados ratifican e implementan Escazú, también consideramos que los estados que han firmado pero aún no han ratificado a la luz de sus obligaciones deben abstenerse de actos que en virtud de los cuales se frustre el objeto y el fin del Acuerdo de Escazú. La transición energética, para que sea justa, debe ser respetuosa de los derechos humanos de las comunidades. Gracias. Estamos. Muchas gracias, María Laura. Apreciamos muchísimo todos estos argumentos y todas estas, digamos, ideas para que puedan ser consideradas en el proceso de opinión consultiva que has compartido acá con nosotros. Igualmente, digamos, los casos y todas estas tensiones
que se presentan en relación con los derechos de acceso y las garantías de un entorno seguro y propicio para defensores en el marco de la transición, ¿no? Este mensaje de urgencia que nos pone la transición preocupa en el sentido de que en nombre de la transición no se puede justificar la violación de derechos de los defensores y defensoras, ni tampoco la vulneración de un ambiente a un derecho, la vulneración de un derecho a un ambiente sano. Esto me permite entonces dar paso a la presentación de las Budas, las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano. Contamos con su extraordinaria participación en este panel. Llevan más de 10 años trabajando y luchando contra la contaminación del lugar y la localidad donde viven por cuenta de la industria del bioetanol. En 2021 se les reconoció el premio Berta Cáceres por todo su proceso en la defensa del territorio y de la lucha, por supuesto, en la concreción del derecho a un ambiente sano. Les doy paso sin más preámbulos para que nos puedan contar un poco más de cómo ha sido su integración como mujeres defensoras ambientales, cómo han experimentado su lucha por los derechos en el contexto de la transición y un poco para que nos cuenten también en detalle todo el proceso, digamos, de restricción y de limitaciones y cómo se han violado también sus derechos de acceso establecidos en el Acuerdo de Escazú, del cual Argentina es país parte. Les doy la palabra. Adelante, si se pueden presentar cada una y arrancar como mejor les parezca. Prende, por favor, el micrófono. Hola, buenos días a todos. Yo soy Rosa Acuña, vivo en la ciudad de Córdoba, Argentina. Pertenezco a la Asamblea Budas, como bien dice, que somos vecinos unidos en defensa de un ambiente sano. Venimos hace ya 12 años ya de lucha la, contra la empresa Porta Hermanos. Estamos luchando por una justicia ambiental, donde ellos hacen el bioetanol para el corte de nafta, donde están contaminando, enferma y está de forma ilegal. Ellos trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día. O sea, permanentemente estamos respirando todos esos químicos que salen en el aire. Esta fábrica está ubicada en la zona sur. Estamos a 3 kilómetros de la Universidad Nacional de Córdoba. Porta llegó a instalarse en barrio San Antonio y están pegados al lado de nuestras casas. Es la única empresa que en el mundo está en una zona urbana. Es una empresa que es altamente inflamable, corrimos el peligro de explosión, donde vivimos con mucho miedo. Yo hace 56 años que vivo en el barrio. Estoy a 50 metros de la empresa. El barrio está del año 1955 y Porta llegó en el año 1995. Y en el año 2012 ellos comenzaron la producción de bioetanol y comenzó a cambiar nuestras vidas. Empezó a aparecer enfermedades. Al principio se realizaron estudios de salud, donde en el año 2013 comenzamos con problemas respiratorios, picazón en la piel,
No, está bien. Al principio, bueno, eso fue en el año 2013 y en el año 2016 se empezó a agravar la situación de enfermedades, ya había cáncer, púrpura, niños con malformaciones, abortos espontáneos, eh, se puso muy, muy grave y eh, desde ese momento eh, nos hicimos a la lucha, a pelear por esta causa, donde donde ellos nos están a nosotros eh, vulnerando nuestros derechos, el derecho de un ambiente saludable, respiratorio y a tener una vida digna. Bueno, le voy a ceder la palabra a Mari. Hola, buen día. Mi nombre es María Rosa Viñolo. Hace 38 años que vivo en Barrio San Antonio. Desde el primer día que esta empresa comenzó a funcionar, comenzaron nuestros padecimientos. Desde muy poquito de su comienzo de producción, nos dimos cuenta que no era cualquier cosa, que no estaban haciendo cualquier cosa en ese lugar, que era muy peligroso, que era muy grave para nosotros. Muy enseguida nos dimos cuenta, como dice Rosa, comenzaron nuestros problemas de salud y con el tiempo supimos que producía y esa producción nos dimos cuenta que no comenzaba allí en el barrio, en esa empresa Portahermanos, sino que comenzaba con el desmonte, con la gente que echaban del lugar para ellos poder desmontar y poder sembrar esa cantidad de maíz que después llenaban de pesticidas y después esos camiones venían al barrio, allí descargaban su maíz, llegaron a entrar más de 20 camiones por día para ellos poder hacer su producción y su producción no es nada inocua, como ellos dicen, es muy peligrosa y es muy contaminante. Ellos producen más de 600 litros de etanol, que es para el corte de nafta, como decía Rosa, y necesitan para esa producción más de 1 millón de litros de agua que la sacan de la red nuestra, la que se usa para consumo humano. Eso es por día y esa empresa no para. Tiene una producción de 72 horas para hacer el etanol, para que llegue a ser como corte de nafta. Todo eso nos trajo aparejado muchos problemas en la salud, por eso decidimos en el año 2020 hacer estudios de genotoxicidad en un laboratorio privado de Río Cuarto. Allí se lo hicieron a 20 niños y adolescentes entre 3 y 25 años, 10 niños pegados a la empresa, muy cercanos, y otros 10 niños alejados, unos 600 metros. Estos estudios arrojaron que el 100% de nuestros niños estaba con daño genético. En la orina de estos niños vio que tenían sileno, tolueno y formaldehído, unos compuestos cancerígenos, que si alguien sabe de esto, saben que son altamente cancerígenos. En unos años antes habían hecho auditorías la misma empresa, porque ellos necesitan hacer auditorías permanentes, no sé para qué, porque es tan ilegal, pero allí, en la boca de los fermentadores, tal cual aparecieron los mismos productos, tolueno, sileno y formaldehído, lo mismo que encontraron en la orina de nuestros niños. La verdad que esa noticia fue muy devastadora para todos, porque son hijos, vecinos, hijos de vecinos, nietos. Pero eso, la verdad que sí en ese momento fue muy devastador, pero nos recuperamos y por eso seguimos en lucha, seguimos en la calle, seguimos en la justicia, porque realmente necesitamos justicia ambiental, que se haga nuestra justicia ambiental. Gracias, Mari. Gracias, Rosa.
Mi nombre es Silvia Cruz, también soy vecina de Barrio San Antonio, soy vecina de estas grandes luchadoras por los derechos ambientales. Con mi familia elegimos Barrio San Antonio por ser, y ha sido siempre un lugar bellísimo, un pulmón único en zona urbana, muy cerquita de Ciudad Universitaria, pensando siempre que nuestros hijos, 4 niños, podían luego ir a la universidad, y educarse y estar en un ambiente sano. No fue así. Con el tiempo se devastó todo ese pulmón que teníamos en el barrio, lleno de árboles, y se transformó en torres de destilación. Nosotras vivimos, mi casa está pegada a la empresa, debajo de la torre de destilación, y mis vecinas también, todo San Antonio se encuentra debajo de la torre de destilación. Es decir, que nosotros respiramos las 24 horas la producción de este bioetanol que surge como una idea de negocio en esta transición energética. Ellos vienen encuadrados en esto de dar soluciones a el cambio climático, estos son parte de estos falsos verdes que decimos nosotros, que saben tener muy bien su marketing, idea de negocio. Vulneración de derechos, todos. Desde que se vulnera la vida a todas sus variantes. Quien vulnera la vida de la naturaleza, porque nosotros nos consideramos naturaleza, somos naturaleza, somos humanos, pero estamos siempre en armonía con lo que nos rodea, con los árboles que necesitamos para respirar, el agua que necesitamos para vivir, y estas empresas, y esta empresa en particular que vulnera nuestros derechos Porta Hermanos, en una alianza muy firme con el Estado municipal, que le dio el acceso a la tierra de modo ilegal al lado de nuestras casas, con un Estado provincial que nunca le exigió estudios de impacto ambiental, y con una justicia, y acá me detengo, porque nuestro transitar en pedido de justicia ambiental nunca se llevó a cabo. Comenzamos con la justicia provincial, con la municipal, transitamos todos los pasillos de la justicia. Siempre nos dijo que teníamos que esperar y siempre nos decían que tenemos que comprobar. Y estaba más que comprobado, no solo por vivir al lado y debajo de las torres, sino por todos los análisis que aquí nuestras vecinas dijeron que hicimos. Sin embargo, nunca les importa que los niños se murieran. Y así llegamos a la Corte Suprema de nuestra Argentina, porque si es alguien que lleva a la Argentina dentro, somos quienes luchamos en los territorios. Allí jueces que escriben libros sobre ambiental, que los van a ver en todos los congresos habido y por haber, nunca supieron dar lugar a una cautelar de cerrar la empresa hasta tanto se resolviera, y aplicaron un código procesal 280, que yo lo digo así porque uno lo aprende, pero un código por el cual los jueces no le dicen a uno por qué no nos dan lugar a la justicia ambiental. Les puedo asegurar que transitamos absolutamente todo la estructura del Estado. Llevamos a Escazú en la remera, llevamos la lucha, llevamos la bandera, llevamos Escazú, porque realmente creemos que se sigue intentando desde muchos profesionales, desde la ciencia digna le decimos, porque allí hay gente que se ha educado y que tiene un título y lo pone al servicio de la vida, idea junto con las asambleas y las organizaciones de base que algo funcione. Y no está funcionando, y cada vez estamos peor, porque hay empresas como Porta que se alían a Alfa Laval. Por ejemplo, Porta está aliado con una multinacional sueca, y estas empresas se visten de verde y tienen mucho poder, y poder también en la estructura del Estado. Y negocian con el Estado, y negocian con la justicia, porque por algo los jueces nunca pudieron darnos esa justicia ambiental para que nuestros hijos no tengan daño genético, para que Olivia no muriera, para que Lucho no muriera, para que nuestros vecinos no mueran de cáncer. Por alguna cuestión, el Estado está muy arraigado a las empresas. ¿Hace falta dinero? Hace falta dinero. ¿Hace falta una transición energética? Hace falta una transición. Pero no hace falta vulnerar derechos a la vida. Y es lo que está pasando en Argentina, en Córdoba, en San Antonio y en Latinoamérica.
no tenemos justicia ambiental hasta el día de hoy y esperamos realmente creemos y vamos a seguir, porque no es fácil seguir en el barrio allí resistiendo, sabiendo que podemos morir de miles de formas, pero estamos resistiendo y creyendo que Escazú puede ser una alternativa, una fuerza, una lucha en conjunto para salvar la vida, ¿no? Porque salvar el planeta significa salvar la vida desde los territorios. Gracias. Rosa, Mari, Silvia, ¿uno qué dice después de eso? Está muy difícil. Muchas gracias por esa intervención tan valiente, tan lúcida, tan esclarecedora, tan estremecedora al mismo tiempo. Lo agradecemos profundamente por compartirlo acá y toda nuestra admiración por ese proceso consistente y valiente de todos estos años. Esperemos que no simplemente sea un proceso em, que se quede para rememorar en el papel, sino que así como ustedes lo están diciendo, sea un proceso que pueda concretarse en la justicia y en la justicia para ustedes. Em, y yo creo que justamente en este contexto de la opinión consultiva hay una oportunidad muy importante sobre la interpretación, las directrices, las luces que puede dar la Corte Interamericana a los estados en cómo concretar y materializar justicia para los defensoras y para los defensores y defensoras ambientales en el contexto de la crisis climática, pero también ante el fenómeno de la transición energética, porque evidentemente sí necesitamos una transición energética justa que se alinee con estándares mínimos de derechos humanos. Lo voy a dejar acá, entendiendo que ya estamos a 3 minutos de terminar, pero sí me gustaría abordar una de las preguntas que nos hacen en el chat. Creo que esta pregunta es para Natalia y dice así, usted indica que también hay empresas de energía que han enviado a la Corte sus argumentos. En términos generales, ¿cuáles han sido los argumentos expresados por ellos? Natalia, te remitimos esta pregunta. Obviamente, pues también entendiendo que si hay algunas, digamos, limitaciones de compartir información, lo comprendemos perfectamente. Em, ya está. No tienes micrófono. Sí, qué pena. ¿Me puedes hacer una pequeña introducción de la pregunta otra vez, por favor? Claro, dice, muchas gracias por su clara explicación a ti. Usted indica que también hay empresas de energía que han enviado a la Corte sus argumentos. En términos generales, ¿cuáles han sido los argumentos expresados por ellos? Bueno, esto se los puedo contar así como de primera mano porque esta intervención la escuchamos ayer en la audiencia, una intervención muy valiosa, como les contaba, y básicamente el argumento era como, bueno, estamos de acuerdo en que necesitamos una transición energética y la solicitud era un poco al tribunal, es, mire, independientemente del ritmo y de las obligaciones que tengan los estados en esta materia, lo que le solicitamos a la Corte es que fije un marco de estándares claros para que las empresas tengan alguna forma de estabilidad y de certeza respecto de cuáles son esas obligaciones. Ellos decían, tenemos diferentes visiones respecto de cómo se puede hacer la transición, pero insistían en que finalmente ellos, en el caso de la empresa participante, son una empresa que garantiza el suministro de energía, como la energía además es un elemento fundamental para poder garantizar el acceso de a muchos derechos humanos y en ese sentido, como esa certeza respecto de la forma en la que opera la empresa, pues es fundamental para poder seguir garantizando esos derechos que dependen del marco de la energía. Entonces, más o menos esa era un poco la solicitud. Ustedes, esa intervención, perdón, la encuentran en los videos que quedan en las redes sociales de la Corte. Fue la intervención que se dio el día de ayer en el primer panel de la tarde. Entonces ahí pueden encontrarla. Aprovecho también para decirles que todas las observaciones escritas están disponibles en la página de internet de la Corte.
por si ustedes de pronto también quieren consultar esos escritos con fines, bueno, de cualquier tipo, ahí pueden encontrar toda la información. Esa fue la postura que se expresó ayer. Muchas gracias, Natalia. Sé que tenemos otras 3 preguntas y creo que estaría dichosa pues de hacérselas, pero ya estamos sobre la hora. Son las 9:31 en Santiago y nuestro compromiso con la Secretaría del Acuerdo de Escazú es terminar el evento a las 9:30. Entonces, con mucho gusto, nosotros podemos estar remitiéndoles estas preguntas a ustedes por escrito y si a bien lo tienen, pues podrían también igualmente recibir la respuesta por escrito. Tenemos preguntas para las Budas, tenemos una pregunta en general y tenemos una pregunta también para Teresa. Entonces las vamos a dejar aquí registradas para podérselas transmitir a ustedes. Y solamente me resta agradecer infinitamente la presencia de pues estas maravillosas y extraordinarias líderes mujeres que están aquí en este panel, todas desde sus lugares y desde sus universos, contribuyendo pues a tener un mundo mucho más alineado con derechos humanos y un mundo más seguro, un ambiente más propicio para los defensores y defensoras. De nuevo, muchísimas gracias. Infinita apreciación por haber estado acá de parte de todas las organizaciones convocantes a este evento y también muchas gracias a quienes han permitido este espacio. Así que nos despedimos y quedamos pendientes de transmitir las preguntas.